Noches nuevamente. Vamos a arrancar con nuestra clase en la página número 16. eh, es el punto 5. Se trata de la deuda. Y en esta ocasión vamos a ir revisando lo que dice el manual. Dice que la deuda básicamente es una obligación de pagar o devolver una cosa que fue concedida previamente. Esta obligación se cumple de acuerdo a condiciones indicadas, pactadas. Existen varias posturas. Adeudarse no es ni siquiera una opción. Hay que huir de las deudas. ¿Ve? Endeudarse es un mal necesario hoy en día. Si la gente no podría vivir sin deuda. La deuda puede usarse inteligentemente. Esas son las tres posturas que hay y vamos a analizar también ahorita, después más adelante, un pasaje que nos habla sobre planificación y cómo nos podemos caminar en esto de las deudas adecuadamente. Es importante tener en cuenta que el problema surge cuando superamos nuestra capacidad de endeudamiento, es decir, si yo gano 1,000 pesos y me endeudo por, por 10,000, quiere decir que tendría no que usar todo mi sueldo sin gastar nada más en 10 meses para pagar. Entonces, esa es mi capacidad de endeudamiento, puede ser lo que yo puedo ahorrar en ese tiempo. Normalmente uno puede ahorrar el 10% sin afectar nuestro estilo de vida o la forma en que vivimos sin problema. Es decir, yo no podría pagar más que esa cantidad del 10%, es decir, 100 pesos durante un año, pues yo podría pagar 1,200 pesos de endeudamiento. Eso es si me presta alguien que no me cobre o no pacte con él un extra, tanto por contraer la deuda como por el dinero prestado, los famosos llamados intereses que mi abuela decía réditos. Eso es una cosa que viene de la palabra renta, ¿no? Entonces, eso es algo que vamos a ver y ahorita vamos a ver cómo esto tiene que ver con nuestra vida espiritual, porque a veces nosotros estamos pensando que la vida del mundo o la vida que vivimos fuera de la iglesia no tiene que ver nada con la iglesia, pero en esto de la deuda sí tiene que ver mucho porque prácticamente vamos a ver cómo hay deudas que son negativas. Fíjense abajo del manual en esta página que estamos revisando que dice que hay deudas que son negativas. Cuando las deudas son negativas, dice, eh, cuando estas deudas se dirigen a gastos momentáneos para cumplir un deseo. Si voy a tener voy a cumplir yo mis 15 años, ¿verdad? Y entonces quiero hacer una fiesta en un gran salón, con músicos, con gastar, y digo, pero no tengo, pero alguien me dice, no te preocupes, yo te presto, pero voy a tener que pagarle. Este tipo de deuda adquirida con un motivo que no es un motivo legítimo, en el sentido, si es legítimo tener una fiesta, divertirse, pero en el sentido de un bienestar. Recuerdan que aquí hemos estado hablando de la palabra bienestar, es decir, no es una necesidad básica con la cual no pasa nada si no lo tengo. Bueno, no es que sea malo tener fiestas, lo malo es que tengamos fiestas con un dinero que no es nuestro y que nos veamos endeudados en este sentido. También dice que son en el sentido negativo. Las deudas, ahí está en el manual, dice deudas negativas, son las deudas orientadas a cosas que con el tiempo pierden su valor, deudas de equipamiento de automóviles, ¿verdad? Ropa de marca, es decir, un automóvil cuando usted lo compra nuevo del año, cuando sale de la agencia ya perdió su valor, hay que meterle dinero, entonces ese tipo de endeudamientos a veces no son tan buenos, son deudas negativas, son deudas que no nos van a dejar, es decir, pues me puede decir alguien, bueno, es que para mí que trabajo, pues es una necesidad. Ahora, ahí es donde hay deudas aceptables. Por ejemplo, si yo tengo la necesidad de trabajar en un transporte, ¿verdad? O necesito ir a trabajar y necesito un transporte, si no, no puedo trabajar, entonces la deuda es positiva. Las deudas positivas son aquellas que con el tiempo ganan valor.
en el mismo ejemplo del auto, si yo quiero un auto para tenerlo estacionado afuera, último modelo del año, no tienen una utilidad, y quiero un auto que no está dentro de mi presupuesto, es una deuda negativa. Si yo quiero un auto para trabajar en él como, como empleado de plataformas, de estas nuevas Uber o Didi, no sé cuántas más habrá, y voy a ir pagando este auto con mi propio trabajo, entonces es una deuda positiva. Dice, una deuda positiva o aceptable es una deuda orientada a cosas que con el tiempo ganan valor. Otro ejemplo que se necesita para una inversión. Por ejemplo, una deuda positiva o aceptable sería, bueno, me ofrecen un crédito del Infonavit para cumplir una casa, entonces yo acepto esa deuda porque sé que voy a tener el trabajo, porque del trabajo me van a descontar y porque voy a tener el beneficio de no pagar la renta, ¿no? Entonces, eso se llama una deuda positiva. Entonces, en esta página nos habla de un caso, algunos consejos. Fíjense que aquí hay algunos consejos que a mí me han sido útiles. De hecho, tiene algunos versículos bíblicos. La vez pasada que di esta clase, aquí nos atoramos porque hubo una discusión sobre un tema que ahorita les voy a platicar, que a mí me enseñó mucho de cómo a veces las personas ven la deuda. Yo como normalmente eh, manejé la deuda en el sentido de que lo que teníamos lo gastábamos, o sea, por muchos años mi sistema de vida con mi esposa fue lo que tenemos gastamos. Y la única deuda que adquirimos fue para una casa, un departamento, y cuando lo tuvimos, pues era como algo necesario, no tenía así como la necesidad de deuda. Pero en cierto momento que tuve una empresa y me facilitaron endeudarme, pues yo me endeudé mucho y llegó un momento en que tenía mucha ansiedad. Y yo no me di cuenta de esto hasta que ya estaba envuelto porque me había gastado un dinero que no tenía capacidad de pago. Algunos consejos. En caso de contar con deudas, es fundamental pagarlas a tiempo y en forma para evitar malos ratos y un desequilibrio financiero. Fíjense bien, lo que pasó en ese tiempo, se los cuento, yo tenía una pequeña empresa de impresión con mis hermanos y teníamos empleados. Entonces, cuando yo tenía que pagar a los empleados, pues usaba el dinero de crédito, que era un dinero que en primer lugar, cuando iba a sacar del cajero, me cobraba. Luego, si no pagaba, me cobraban. Y se fue haciendo una bola de nieve porque decía, cuando me pague fulano, cuando me pague sultano, voy a regresar ese dinero. No lo regresé. Al final pude cancelar esa tarjeta con algunos arreglos que hice con el banco, después de que terminó el negocio, porque pues, la opción era, pues no tenemos para pagar, no nos pagan, pues no tenemos el negocio, pero pues uno quiere como seguir. Les cuento esto porque lo que pasó fue que qué malos ratos pasé cuando me hablaban a las 7 de la mañana, 6 de la mañana para cobrarme. A todas horas me hablaban para cobrarme. Yo decía, pero pues es que estamos en una crisis, estoy hablando de cuando la devaluación del 96 por ahí así. Entonces aquí fue cuando vimos en Eclesiastés 5, recuerden que el libro de Eclesiastés, cuando vimos la Biblia, dejen marcar aquí lo que tengo, que voy a leerles al ratito, para que no se me mueva. Y vamos a Eclesiastés, es de los libros sapiensales, y este libro recuerden ustedes, les he dicho que es un nombre interesante porque el nombre del libro era, eh, este nombre es largo y se nos hace raro, pero el nombre del libro era como el que está en la puerta predicando, el que está haciendo un discurso, una eh, forma de hablar, ¿verdad? Haciendo una filosofía de la Biblia. Y el nombre en hebreo es Kohelet, y el Kohelet, algunas Biblias ya, algunas traducciones traen ese nombre porque es esto, es el predicador, ¿no? El que está ahí hablando. Y en este libro vean cómo este hombre que ha vivido mucho y
que dice que está entre lo bueno y lo malo, ahí en este versículo que es interesante, dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Es decir, cuando usted promete a alguien endeudarse, está empeñando su palabra, su honor y su compromiso. Entonces, es mejor que digas no, ¿verdad? Es mejor callar. Entonces, ahora, es diferente cuando yo tengo toda la intención, pero pasa algo extraordinario y pues ya no puedo, ¿verdad? Si yo les digo a ustedes, voy a ir dentro de con 15 días y la clase la vamos a tener en vivo, esa es toda mi intención, ¿verdad? Pero si hubiera alguna cosa extraordinaria, yo siempre doy esta frase con mis alumnos de escuela dominical, la tengo muy arraigada y a veces ya no la digo porque a veces pienso que es un poquito fuerte, pero es luego, cuando tú estás en un compromiso con Dios y no vas a cumplir, y me dices, no voy a cumplir por esto, por aquello, dime una justificación que Dios justificaría. O sea, que si yo no me la presentes a mí, si yo se la presento a Dios, Dios diría, está bien, hijo, estás en esta situación difícil. Esa justificación la acepto para una de mis clases. No con ustedes, aquí sabemos que tenemos un sistema abierto y es un sistema donde ustedes pueden revisar la clase, tenemos ciertas ventajas, pero en mis clases de escuela dominical, donde sí soy más estricto y soy más duro, pues yo le digo, es que por faltas repruebas la materia, ¿no? Entonces, esto es así, o también en la escuela secular, cuando he dado clase, les digo de esta manera. Una, una justificación que delante de Dios sea justificable, ¿no? Y se los digo, sean cristianos o no sean cristianos. Entonces, Eclesiastés dice, si no vas a cumplir, mejor no prometas. Entonces, cuando yo voy a adquirir una deuda financiera, tengo que ver si voy a alcanzar a cubrir esa deuda financiera. No estoy hablando de una emergencia, no, estoy hablando de algo común de la vida, ¿verdad? ¿Qué son las cosas comunes de la vida? Por ejemplo, pues a mí se me antoja tener un celular de los nuevos. Entonces yo le mido el agua a los camotes y veo que no. Les voy a dar un ejemplo de esto. Yo tomé un curso de administración financiera fuera de la iglesia, no este curso que le estoy dando en lo secular. Y justo cuando tomé este curso fue cuando nuestra hija, ustedes saben que nuestra hija está en el extranjero, nos dijo que se iba y que si queríamos ir a la boda. Entonces pregunté cuánto costaba el boleto y de regreso, cuánto costaba estar allá, le puse número al proyecto, ¿verdad? Números, y vi cuánto tendría que trabajar y cuánto tendría que ahorrar, durante cuántos años. Entonces, me era posible hacerlo, el de los dos, pero tenía que trabajar más años de los que ustedes se imaginan. Es decir, cuando ustedes se ponen a verlo de esta manera, hay que medir así las cosas. Eso es un ejemplo. Ahora recién estamos por comprar una lavadorcita porque la de nosotros nomás tiene los años desde que se casó nuestra hija mayor, nomás tiene 11 años la lavadora. Entonces, ahora las cosas tienen tiempo de caducidad, a lo mejor tiene más, pero la cosa es que estamos por esto. Entonces, me llama la atención cuando dice 600 pesos al mes. Y uno dice, bueno, pues no es tanto, ¿verdad? Pero uno se pone a ver el número de meses que tiene lo que pagar y dice, ¿cómo ponen ahí la cantidad de 60 meses, ¿no? 70 meses. O sea, y uno multiplica 600 y dice, pues es un montonal de dinero. Son mucho dinero. O sea, si no puedo hacer la cuenta, la hago en mi celular. Digo, eso es mucho dinero por una lavadora que me dice que de contado cuesta un tercio de lo que cuesta eso, ¿no? Entonces, nos enganchamos en deudas que son deudas eh, muy largas a mucho tiempo que son imposibles de pagar. Entonces, eso es importante. Si no voy a poder cumplir, pues mejor no, ¿verdad?
Entonces, esto es parte de la importancia de que Eclesiastés dice, si no vas a cumplir, no prometas. Dice, evita salir de garante en una deuda. Estos son dos proverbios que dice, no te pongas por fiador de tu hermano. Es una cosa importante que a veces no lo entendemos. A veces vienen y nos dicen, ayúdame hermano porque necesito que rentar una casa y estoy en esta situación, necesito tener un préstamo y necesito que, pues que alguien así de tu calidad moral, porque hasta nos alaban, ¿verdad? O de tu capacidad económica, pues nos firme, tú que tienes casa, no sé, lo que sea. Entonces tengamos cuidado porque ahí en Proverbios dice, no salgas fiador de tu hermano porque al fin tú vas a pagar la deuda, ¿no? Hay un dicho mexicano que dice, fiador pagador, ¿no? Entonces, quien queda de fiador, si no paga la persona va a tener que pagar. Evita esto, salir de garante o de fiador de tu hermano. Ten cuidado en los préstamos otorgados o solicitados, es decir, vean ustedes cómo, por lo menos, voy a ir a Deuteronomio. Aquí tengo la cita que les iba a mencionar. Hoy vamos a ver una parte de clase del manual y vamos a ver algo más de la introducción de lo que les voy a dar la siguiente semana. Entonces, que va a ser allá presencial. Primeramente, Dios, si Dios permite todo, vamos a estar por allá y vamos a tener una clase también ahí presencial, que va a ser la economía del reino de Dios. Y este versículo viene en esta parte de nuestra economía del reino, estos versículos, pero vamos a verlos aquí. De hecho, esta clase especial cortó aquí porque en la clase que estaba dando con un grupo, alguien preguntó, entonces, ¿cómo debemos vivir los cristianos la economía? Porque pues vivimos en una economía de préstamo, ¿no es cierto? Si alguien no comprara una casa a crédito, si no comprara un carro a crédito, pues no podría vivir en esa sociedad. De hecho, la sociedad se basa en eso y estoy de acuerdo, y si vivimos en una sociedad como esta, como la sociedad que vivimos, y muy cerca de Estados Unidos, el mundo no se movería si no tuviéramos crédito. Pero vean ustedes cómo eh, este pasaje del Deuteronomio, que es cómo deberían vivir en el lugar donde iban a entrar, y las leyes específicas, aunque sabemos que estas leyes serán para cierto momento, tenemos en el capítulo 23 leyes humanitarias. Y habla de los esclavos, cómo deben moverse, cómo deben vivir. Y el 23:19 dice algo muy interesante. Y dice algo muy interesante porque me parece que es una regla que, si bien era para el Antiguo Testamento, ha probado funcionar. Y cuando dije esto fue donde surgió cómo debe vivir, cómo deberíamos vivir los cristianos en la economía del reino de Dios. Dice, no exigirás a tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni cosa alguna de que suelen exigir interés en los países en este tiempo. Había ya interés. ¿Qué es el interés? Bueno, yo te presto mis 1,000 pesos que gano al mes y yo necesito ganar de ese dinero porque es un dinero que está funcionando y de alguna manera yo necesito que me regreses 100 pesos más, te voy a cobrar un 10% de interés. Entonces, este es el interés monetario, ¿verdad? Entonces, tú te presto 1,000 y al mes me regresas un 10%, me regresas 1,100 pesos. Este es el interés. Ahora bien, hablemos que en la Biblia, ahí en este versículo que estamos viendo, dice, no debes cobrarle interés a tu hermano. Y dice, bueno, entonces los hermanos usureros y los hermanos banqueros, ¿de qué van a vivir? Bueno, no es que no le cobres interés a tu hermano, es que cuando tú, es la interpretación que le estoy dando, cuando tú vives en el reino de Dios, cuando tú ayudas a alguien, lo ayudas desinteresadamente, ¿verdad? Si yo tengo un excedente y puedo ayudar a alguien, pues le ofrendo, ¿verdad? Se lo doy. O en caso de que él me diga, pues préstame, yo te lo regreso, se lo presto y espero que me lo regrese, pero no se lo doy para yo ganar de él. Ahora, el problema es que aquí vamos al versículo de Lucas. En el Evangelio de Lucas tenemos
esta parte interesante de la economía del reino, que son las dos partes que van a venir el microcurso que les voy a dar la siguiente semana, que es muy chiquito. Y aquí en Lucas, capítulo 6, tenemos esta parte que ¿eh? Dice, debemos amar a nuestros enemigos, está en rojo, pero lo recuerdo, debemos amar a nuestros enemigos, hacerles bien, dice, prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, eh, y estaremos bien delante de los ojos de Dios. Y luego el versículo final, que es el 36, dice, sed misericordiosos. ¿Sí dice así? Lo estoy recordando. Como también vuestro Padre es misericordioso. Parte de esto es ser misericordioso. Cuando usted presta con intereses, no estoy diciendo que no sea un negocio lícito, no está siendo misericordioso porque está esperando, fíjense bien, está esperando que el otro no le pague para embargarlo. Aquí empieza un grande problema. Yo tenía un amigo que era abogado y él le iba muy bien y decía que había una empresa que prestaba en colonias populares dinero para que eran como vales para una farmacia, allá ya ahora en todo el país, pero antes nomás había aquí en Guadalajara que se llama Farmacias Guadalajara, donde le daban un dinero, unos vales, como los vales de despensa en ese tiempo estaban de moda, unos como billetitos impresos a color que se llamaban vales de despensa, donde le daban cierta cantidad de dinero para medicina, para que usted comprara medicina. Pero esa cantidad se la daban con intereses. Usted la podía usar o no la podía usar. Llegaban y le decía, pues vamos, somos promotores de la salud, imagínense, y queremos promoverle. Y este abogado me dice, el negocio de esta empresa no era Farmacia Guadalajara, es la empresa era una empresa de abogados. El negocio era que no pagaran los vales, que les daban, por decir algo, 1,000 pesos de ahora, y tenían que pagar 1,100 pesos el siguiente mes. Su negocio era que no pagaran para poderlos embargar. Y él se dedicaba a embargar sus televisiones, sus estufitas, que por cierto es ilegal que le embarguen las estufas, me decía él. Y ese era el negocio. Ni siquiera ganaban de prestar el dinero, prestaban a intereses muy bajos. Ellos te apostaban a que la gente no iba a pagar. Mucha de esa gente decía, pero pues ni siquiera, aquí está el vale, se lo regreso, ¿no? Ya firmó usted y venimos a embargar. Ni siquiera tenían una orden de embargo, pero la gente no sabía y los espantaba. ¿Qué era esto? Yo digo que esto era falta de misericordia. ¿Se dan cuenta? Era una falta de misericordia y va en contra de la palabra de Dios en Lucas 6, el verso 36. No tenían misericordia. Aquí dice que si prestas, el verso 35, voy a tratar de ver si con la luz esta me ayuda, dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. ¿Ok? Entonces, la cuestión es que algunos de una religión muy extraña, se lo voy a platicar aquí, se llama el islamismo. El Islam tiene también parte del Antiguo Testamento, tiene el Corán y demás. Ellos son un pueblo, los pueblos árabes, donde los bancos prestan sin intereses porque van en contra de la ley. Y son pueblos que no les afecta a la economía mundial porque estos pueblos están salvándose de esto, ¿no? Entonces, fíjense bien en este sentido cómo tiene que ver. Ahora bien, una vez que vemos esto, vamos a regresar a nuestro manual y vamos a ver en el manual cómo dice para meditar. ¿Qué podemos aprender en relación con la deuda? Teniendo en cuenta el texto de Proverbios 22:7, los deudores son esclavos del acreedor. Bueno, debemos aprender cosas importantes de esto. Y por último, vamos a la siguiente página, por favor.
vamos a la siguiente página y en la siguiente página vamos a ver Lucas 14, 28 al 30. Este versículo de Lucas, pues no vamos a ir a la Biblia porque lo conocemos bien. Es cuando Jesús, ¿qué dice? Ya estamos en la siguiente página, en la página 17. ¿Qué es lo que dice Lucas 14, 28 al 30? Dice que cuando vayas a construir algo, le midas, porque si no le mides, vas a ser avergonzado porque no lo alcanzas a terminar. Esto es cuando nosotros estamos en deuda, lo que quedamos es en vergüenza porque no logramos. Yo creo que los hijos de Dios somos bendecidos con lo que tenemos y Dios nos permite tener lo necesario para lo que tenemos. Por eso la economía del reino de Dios es algo tan importante. Últimamente se han dado una serie de formas de pensar, diciendo, pues si Dios es el dueño del oro y la plata, pues que me dé todo, ¿verdad? Entonces, donde no hay la bendición de Dios es porque no hay abundancia o riqueza. Pero ¿qué es el sentido de riqueza? Pues es muy abstracto, porque realmente el Salmo nos dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hemos hablado de este versículo. Nada me faltará significa que lo que tengo es más que suficiente. El tener más que suficiente es lo necesario para vivir. Entonces, eso es la bendición de Dios. Somos bendecidos y tenemos abundancia cuando tenemos esto. Ahora, ayúdenme ustedes a ir a un pasaje que tiene que ver, está en el libro de Nehemías. Recuerden que es después del libro de Crónicas. Y en el libro de Nehemías, que escribe un hombre que reconstruye, recuerdan ustedes, y Esdras y Nehemías son los que reconstruyen. Y Nehemías habla de Esdras. ¿Qué hizo Esdras? Nehemías era el constructor, Esdras era el guía espiritual. Y en base a esto empezamos, ahora vamos a ponerle aquí rayita a nuestro manual. Y para ya entrar la próxima ocasión a cómo organizar la situación financiera, eso quedará para dentro de varias semanas. La página 18 prácticamente. Y ya son esquemas que vamos a ir trabajando y vamos a ir dejando de tarea ahorita al terminar. Pero vamos a entrar a algo de la palabra. ¿Quién era Nehemías? Dios les permite reconstruir el templo. Ven ustedes Nehemías capítulo 8. Aquí el capítulo empieza, o el discurso empieza en la última parte de Nehemías 7:73. Vean qué interesante, 7:73 el capítulo 7 es larguísimo, es pesado, nos habla de muchas personas, y dice aquí la parte final del versículo 73, prácticamente ahí dice, venido el mes de séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Aquí están reconstruyendo una ciudad que había sido derribado totalmente. Es muy interesante porque este lugar, este pueblo, fue derribado totalmente y ahí solamente había quedado un remanente. La palabra remanente aparece ahí, unas pocas personas que habían quedado ahí, todos los demás fueron llevados en el cautiverio, el reino del sur es llevado al cautiverio, y en este cautiverio ahora pueden regresar. Nehemías era copero del rey, tenía un puesto con el rey, y él le dice, ¿por qué te veo triste? Pues es que mi anhelo es reconstruir los muros de Jerusalén, ¿verdad? El templo. Entonces dice, te voy a permitir que regreses a reconstruir. Y aquí Esdras es el que junta, porque dice, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que pudieran entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas.
desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todos, todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Ahora, fíjense ustedes que aquí dejamos la lectura por un momento y volvemos a nuestra realidad. ¿Qué nos llama el Señor? ¿A ser espirituales o a ser materiales? Eso es lo que vamos a ver en la próxima semana, bueno, no la próxima, en 15 días, porque la próxima semana tenemos descanso por los días de la fiesta, pero vamos a ver en este tiempo qué es lo que vamos a tener. Vamos a tener lo siguiente, vean ustedes. Vamos a tener un momento en nuestra clase de saber cómo debería ser realmente el reino de Dios. ¿En qué sentido deberíamos vivir la economía del reino de Dios? ¿Cómo debemos vivir nuestras finanzas en el reino de Dios? ¿Para qué vamos a hacer esto? Pues lo vamos a hacer para saber cómo debemos estar trabajando en el reino de Dios. Ahora, ¿qué vamos a trabajar? Pues las cosas materiales. En el libro de Nehemías nos dice que ellos reconstruyeron una muralla y nos explica y nos habla y nos dice cómo era esta muralla. Tenían que planificar, ordenar, defender, muchas veces dice que defendían la muralla cuando estaban trabajando, ¿verdad? De sus enemigos. Tenían que administrar lo que tenían, pero también que tenían que tener una actitud espiritual en ellos mismos, de su persona, tenían que tener una actitud de espiritualidad. ¿Qué haciendo? Reconociendo la palabra de Dios. Vean ustedes, aquí donde estamos leyendo, justamente es donde está esta parte que dice que ellos estaban de día y de noche esperando y diciendo, pues, ¿qué dice la escritura? Y el escriba Esdras, versículo 8:4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito, aquí aparece la palabra púlpito, aquí lo traduce Casiodoro de Reina, estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Entonces, cuando usted le pregunten en su iglesia, ¿y por qué le dicen púlpito a ese lugar que está ahí? Bueno, le dicen púlpito precisamente porque Esdras estuvo ahí y de madera que había hecho para ello. Antes de esto no había posiblemente púlpito. Y junto a él estaba Matatías y demás personas. Y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Este púlpito, imagínense que no es como los que tenemos ahora, donde predicamos. Era un púlpito donde los libros podían ser extendidos, eran mesas largas, especiales para leer este tipo de libros, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de libros eran leídos de esta manera y podían hablarse de la palabra de Dios. Pero lo importante aquí, lo importante que estamos viendo es lo siguiente. Lo importante es que el libro de Esdras nos habla de una parte económica que tenía que ver con la parte espiritual. Las dos cosas están unidas. Por eso tenemos que hablar en la vida cristiana de integralidad. ¿Qué es ser íntegro? ¿Qué es estar bien delante de Dios? Es saber que lo material, lo económico, está siendo adecuadamente usado para la obra del Señor. ¿Mm? Es decir, yo les envié en el grupo de WhatsApp este mensaje que me gustó mucho de Samuel Escobar, que dice, pues yo tengo esperanza, ¿verdad? En las cosas que tengo que hacer para mantener mi cuerpo, porque mi cuerpo va a ser glorificado. Yo tengo esperanzas en que el Señor va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, porque Él va a ayudarnos en esto. Vamos a ahí abrir, no sé si es posible en nuestro propio celular ver esto, pero vean ustedes, lo voy a tratar de leer del mío, a ver si se me hace posible. ¿Dónde está nuestro grupo? Está. Yo creo que sí lo
Permítanme. Sí, aquí está. Si no lo reenvío ahora mismo, por si quedó muy arriba. Fue el día de ayer cuando se los envié, pero déjenme para que les quede, para el que les quede. Fíjense, porque tengo la esperanza de una nueva creación. Tomo en serio la actual creación de Dios. Entonces, esto es integralidad, o sea, sí, no puedo espiritualizar las cosas y bueno, tengo esperanza de una nueva creación, por eso tomo en serio la actual creación de Dios. ¿Qué es tomar en serio la actual creación de Dios? Pues tener cuidado de las cosas que me rodean. Porque tengo la esperanza de un cuerpo resucitado, soy buen mayordomo de mi cuerpo hoy. Tengo cuidado, me cuido, me trato de vivir comer cosas sanas, ¿verdad? No porque ser cristiano sea por comer cosas sanas, sabemos que eso no es el cristianismo, pero en esa esperanza los cristianos somos personas así. Dice, porque tengo la esperanza de juntar con Dios al mundo un día, procuro que en el seno de la comunidad cristiana haya paz y justicia. Entonces, la manera de tener paz y justicia en medio de nosotros es vivir una economía del reino de Dios. Vivir una economía del reino de Dios. ¿Qué es esto, esta palabra que a veces suena tan extraña de la economía del reino de Dios? Pues Jesús lo dice de una manera sencillísima. Vayan ustedes a el libro de Mateo y es lo que va a seguir con lo que está en nuestro manual. Ahorita vamos a seguir en nuestro manual, pero quería hacer este paréntesis. Mateo 5 nos habla del sermón del monte y nos habla después de que somos la sal de la tierra, la luz del mundo, cómo debe ser en nuestra vida. Y en el capítulo 6 el verso 19, que es famoso, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde el ladrón mina y hurta, sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde el ladrón no mina ni hurta, porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Entonces, ¿qué es esto del tesoro? Pues es precisamente esta parte de dónde está nuestro interés económico, en dónde pensamos en mi corazón, dónde está este interés económico que yo debo tener. Ahora bien, eh, este interés nos dice ahora en el verso 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá, es 6:24, aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y luego viene la parte, que esta es la parte que vamos a hablar dentro de 15 días, que es 6:25 al final. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Y ahí vamos a dejar esta parte del afán. ¿Qué es el afán? ¿Qué conocemos nosotros como el afán? El afán es todo aquello que nos angustia en el momento, ¿sí? El afán es todo aquello que nos angustia. La angustia por la existencia no es malo desear, no es malo tener esperanza sobre el futuro, hacer planes, hacer... No, no es malo. Pero cuando nosotros vivimos afanados es cuando simplemente estamos pensando en esta situación. ¿De acuerdísimo? Entonces, vamos a ir a trabajar sobre este tema, cómo deberíamos vivir el reino de Dios, entonces la economía del reino, cómo debería ser. No se trata de volver a la edad de piedra y vivir con lo mínimo, con lo que nos caiga del cielo, estirar la mano. No, se trata de una actitud de nuestro corazón en cuanto a lo que sabemos que recibimos de Dios. Esta es la actitud que nosotros debemos tener y vamos a ir viendo versículos de la Biblia y analizándolos sentados en la mesa, diciendo, caramba, pues sí,
el mundo se ha metido mucho en la iglesia en los conceptos de la modernidad, de cómo se vive ahora, cómo se manejan muchas de estas situaciones. Bien, ahora sí, después de haber paseado por ahí, regresemos por favor a nuestro manual, a la final de la página 16. Dice prácticas financieras saludables. Y aquí vamos a ver algunos aspectos que van a quedar de tarea, porque en esto lo vamos a tener que ir haciendo con mucho cuidado y mucha atención. Y eh, estas prácticas financieras ya leímos en Lucas, o mencionamos Lucas 14, 28 al 30, que nadie se pone a construir nada. Acciones correctas, mis prioridades financieras. Prioridad 1. ¿Cuál será mi prioridad 1? Ya la vimos la vez pasada. Prioridad 2, prioridad 3, prioridad 4. Pero ahora vamos al final de la página 16, donde dice organizar la situación financiera. ¿Cómo debemos organizar la situación financiera? Esta es la parte de los gastos que les había dicho la vez pasada que íbamos a entrar, y vamos a tratar de ir mencionando cuáles son nuestros gastos. Aquí hay un ejemplo en la página número 18, pero la próxima semana, 15 días, por favor, vamos a tratar de, en nuestra clase ahí presencial, tratar de poner una estimado de cómo tenemos para más o menos ver un balance. Vamos a hacer un ejercicio, yo lo he hecho con mis alumnos, en números no reales, sino supuestos, ¿verdad? Para no meternos en problemas, porque a veces pues, nos da pena decir, bueno, yo gano 7 millones de pesos al mes, ¿verdad? Entonces, pues me da pena decir esto, gano 7 pesos, me da pena decir esto. No, aquí no se trata de penas. Esta página va a ser personal para que cada uno de nosotros nos veamos reflejados en todas las gastos que tenemos. Esto es una media de los gastos que puedan existir. No quiere decir que usted a fuerzas tiene que gastar en cable o tiene que comprar el seguro de la casa, porque en el manual de Aquila y Priscila dice seguro de casa. No, 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 no. Son los gastos que tenemos. De hecho, esta hoja simplemente es una guía para en una hoja de cuaderno nosotros hacer nuestros propios balances de gastos, ¿verdad? Entonces, tenemos por un lado, en la columna del lado izquierdo, tenemos los ingresos, cuánto recibimos y cuántos son nuestros ingresos totales eh, en cuanto a lo que recibimos y cuánto tenemos al final. Ingresos disponibles, egresos reales, saldo. ¿Cuánto me queda? Y esto es lo que vamos a hacer este ejercicio. Este es un ejemplo, podemos tener esta página como un ejemplo, pero usted lo va a hacer en la actualidad real, no me lo va a enseñar a mí, yo les voy a hacer ahí uno delante de ustedes y ustedes se van a dar cuenta cómo es esto. Y digo, bueno, a mí me queda esto, ¿verdad? A mí me queda esta cantidad de dinero y esto es mi ingreso real, qué es lo que estoy teniendo, qué es lo que estoy recibiendo. Y ustedes dicen, bueno, pues eso es lo que recibe el hermano Nahum y eso es lo que gasta el hermano Nahum. ¿Y qué puede hacer con eso? Pues lo único que estamos haciendo es algo sencillo. Estamos administrando nuestros gastos. No es una cosa mala pensar en administrar nuestros gastos. Es una cosa buena poderlo hacer. No es una pérdida de tiempo, porque lo más fácil es, pues, lo que entra en mi bolsa, sale. No, no es ninguna pérdida de tiempo, sino es una situación de organizar nuestra vida y es lo que vamos a ir. Y ya regresaremos a nuestra clase ya trabajando sobre la unidad número 3, que ya son las finanzas de la iglesia y el ministerio, que ese es otro boleto donde más que decirle cómo organice, van a ser como tips prácticos de mi experiencia y la experiencia de Aquila y Priscila en estos sentidos. Bueno, si hay alguna duda, alguna pregunta sobre esto, quiero que quede muy claro. El próximo, sigo grabando para que quede por los hermanos que no están. El próximo día, dejen abro mi calendario aquí.
y por unos segundos vemos aquí, es más, se los voy a compartir, luego se los mando al fin esto es muy local, muy de nosotros, casi nadie ve este video, pero aquí lo podemos ver y ven ustedes cómo estamos aquí no, aquí estamos, el 9 de septiembre, y aquí estamos. El siguiente es el día de las fiestas nacionales, y ese día pues no vamos a tener clase. Creo que queda bien claro que este día no vamos a tener clase. Yo voy a estar en la Ciudad de México el día, bueno, tengo una clase el jueves en la Ciudad de México, y el viernes voy a estar, y el sábado a mediodía me desocupo, y en la tarde del mediodía voy a estar ahí con ustedes. Vamos a organizarnos ya estando ahí para tener una clase presencial con los que podamos, ¿de acuerdo? Entonces, dejo esto que quede bien claro, y la próxima clase en, eh, en Zoom va a ser hasta el día 30, fin de mes de septiembre, ¿ok? Bien, hasta aquí había prometido una clase cortita para ya dar la clase larga el próximo sábado, dentro de 15 días el sábado, y luego ya regresar a nuestro manual ya que podamos. Así que, pues, hermanos, les voy a subir la clase, estamos en contacto. Pastora Josefina, sé que no vas a participar, como lo habías dicho, pero estamos orando por ti. Connie, espero que tengamos tiempo de saludarnos por ahí en vivo dentro de 15 días, y Pastor Samuel, también te agradezco tu esfuerzo y estamos en contacto. Entonces,